Hay algunas circunstancias, digamos, también especiales que son interesantes de entender para entender por qué el ser humano es como es. Una de ellas es, por ejemplo, que al desarrollar un cerebro mayor en proporción a su tamaño que el de las otras especies, tenía un costo energético que era mucho mayor que el de especies similares en tamaño, pero que no tenían, digamos, como esa capacidad cerebral. Eh, Mientras el cerebro es el 2 al 3% del peso corporal, representa el 25% del gasto energético de un ser humano. Eso implica que requiere más tiempo buscando comida, tiene que desviar más recursos en alimentar el cerebro y menos a los músculos, es decir, privilegiar el cerebro en vez de la fuerza física o la velocidad u otras habilidades más físicas. Luego también esto, al el ser humano desarrollar una posición bípeda, comenzar a caminar en sus dos piernas en vez de caminar en cuatro patas como lo hacían o lo hacen incluso todavía algunos primates, permitió liberar las manos y con esto entonces poder crear herramientas, sostener herramientas y hacer un uso muy sofisticado de los dedos y de la fuerza de las manos, pero esa posición bípeda también le obligó a tener caderas más estrechas y al tener caderas más estrechas, el tamaño del cerebro debería ser menor al nacer, porque si no, no podría salir la cría de la madre. Entonces, por eso los seres humanos tenemos las crías más desvalidas que requieren un proceso de maduración de muchísimos años antes de que ellas sean capaces de valerse por sí mismas. Eso hizo que se tuviera que desarrollar un entorno social, un entorno de grupo y de colaboración altamente eficaz y de colaboración profunda en todas las circunstancias para poder hacerse cargo de los individuos menores que eran sumamente desvalidos, de los bebés y niños. Al mismo tiempo, ese lento proceso de maduración del cerebro y esa capacidad del cerebro de alojar memes, de alojar ideas que pueden dirigir el curso de una vida, hace que el ser humano sea una especie muy moldeable, una mente muy moldeable. O sea, a un ser humano se le pueden insertar conceptos que los va a recibir sin mucha resistencia, como todos los que tienen que ver con los ismos, racismos, sexismos, nacionalismos, etc. El ser nosotros individuos que venimos, que somos primates, nos da también algunas condiciones muy especiales, algunas muy duras, muy, digamos, tristes y algunas condiciones también que son sumamente interesantes. Por ejemplo, somos una especie gregaria, sí, somos una especie que está hecha para vivir en sociedad, difícilmente es capaz de vivir un individuo solo y si lo vive, lo hace en condiciones sumamente desgraciadas o sumamente especiales, pero también nos hace individuos que somos fuertemente territoriales, defendemos territorio y fuertemente jerárquicos, como los otros primates que siguen existiendo. Somos también primates territoriales y jerárquicos. La evolución entonces privilegia los lazos sociales, la defensa del territorio y las jerarquías. Durante muchos años, o sea, si hablamos que los homos se comenzaron a desarrollar hace 2.1 millones de años, durante 1,5 millones de años los seres humanos fuimos cazadores de presas pequeñas, muy tímidos para defender los territorios, y solamente hace 400.000 años los humanos comenzamos a cazar presas mayores y digamos que este desarrollo muy veloz que ha tenido la especie humana ha sido un desafío enorme para el resto de la vida en el planeta porque ha sido un salto muy veloz, un salto mucho más rápido que el que permite la adaptación genética de los demás individuos superiores. Hablemos de reptiles, mamíferos, anfibios, aves.
¿Por qué? Porque digamos que la evolución de la especie humana a través de sus memes, de sus ideas, es mucho más rápida que la evolución que puede ser posible a través de los mecanismos genéticos. Un cambio genético requiere muchas generaciones, a veces miles de años. En cambio, un cambio de ideas, una revolución en ideas puede ocurrir en décadas. Un cambio de costumbres en la especie humana puede ocurrir en muy poco tiempo, a veces en años. Y entonces ese salto en la velocidad de cambio del ser humano, en la adaptación del ser humano al entorno del planeta ha sido demasiado veloz para muchísimas de las especies del planeta, y por eso es que los humanos estamos creando una nueva extinción masiva. Otros de los factores que son interesantes de considerar para el ser humano es la aparición del fuego y la cocción de alimentos. Eso también le permitió unos cambios muy profundos. El poder cocer los alimentos le permitió más alimentos que antes no eran digeribles por el ser humano, menos tiempo gastado en tener que alimentarse. Por ejemplo, los chimpancés tienen que pasar horas de horas mascando hojas para poder sacar todos los nutrientes que requieren. Tienen un mecanismo digestivo mucho más lento. En cambio, el ser humano requiere mucho menos tiempo dedicado a la nutrición, que puede dedicar a otras cosas. Y también el fuego le dio un aumento de poder frente a los enemigos. Otro elemento que se ha descubierto recientemente en la última década es que aunque el ser humano extinguió otras especies humanas, el sapiens extinguió otras especies, hubo entrecruzamiento con neandertales y con denisovanos. O sea que hay poblaciones en la Tierra que tienen algunos pequeños porcentajes de genes que no son de sapiens, sino de esas otras especies que logró haber entre cruzamientos. Ya esto de los neandertales lo expliqué un poco. Y bueno, finalmente esta revolución cognitiva y del lenguaje ficticio y la aparición de los memes, fíjense que ocurrió en una época muy reciente, en el último minuto del año de la vida de la Tierra. Estamos hablando de 70.000 años, que en términos evolutivos es muy, muy, muy poco tiempo.